como las voces han jugado juntas, se han separado, se han vuelto a juntar. Y sin embargo, el texto es clarísimo. Si escuchásemos una misa polifónica un poquito anterior a Trento, el concepto es totalmente distinto. Y llega el barroco. Y llega el barroco y van a entrar los instrumentos en las capillas, en las iglesias y en las catedrales. Hasta este momento la Iglesia había sido muy cuidadosa con la posibilidad de la introducción de los instrumentos y sobre todo los instrumentos metales, cuerdas, las grandes familias sonoras en los recintos religiosos, entre otras cosas, porque gracias al poder evocador de la música y gracias también que en paralelo el pueblo disfruta de la música, no en este caso de la música sacra, sino de la música en su vertiente secular, el escuchar instrumentos en las iglesias podía llevar, insisto, por efecto mimético, a que parte de la congregación confundiese, precisamente por la utilización de esos instrumentos, el momento procesal en el que se encontraba. Porque si evidentemente suenan los vientos, las maderas, las panderetas y las percusiones en las fiestas populares, eso cuando entraba en la iglesia, pensaban ellos, podía distorsionar el concepto de la música al servicio de la liturgia. Y el único instrumento realmente que podía entrar y que entraba con categoría de absoluto rey era el órgano. El barroco va a llevar la magnífica estructura de la orquesta barroca a las capillas, a las iglesias y a las catedrales. Y entonces, además, va a servir para lo que a los barrocos y para lo que la estética barroca era absolutamente consustancial, que era el provocar, en cualquiera de las dos vertientes, la absoluta admiración y la sorpresa por parte del público. Es decir, entrar en una capilla veneciana y sonar la música de Antonio Vivaldi, como este Gloria que vamos a escuchar a continuación, era prácticamente, y no podía ser de otra manera, más que estar en el pórtico del paraíso. Eso tenía que ser, y era, una cosa absolutamente majestuosa y diferente de todo lo demás. Los barrocos y los compositores barrocos fundamentalmente pretendían sorprender mediante dos grandes artilugios técnicos. Uno, alternar movimientos rápidos con movimientos lentos. Y dos, alternar las voces de pequeñas organizaciones instrumentales, normalmente un solista, un violín, o un pequeño elemento solista, todos los tres instrumentos, contra el ripieno, contra el tutti de la orquesta. De tal manera que ese público que entraba en San Marcos de Venecia, por ejemplo, y yo os invito a que hagáis una traslación en el tiempo y en el espacio, y de repente, en semejante y maravilloso centro, sonasen las voces y los instrumentos cantando este Gloria que vamos a escuchar a continuación, insisto, no podía caber ni la más mínima duda de que eso, en comparación con lo que había de puertas afuera, eso no podía ser más que, insisto, el pórtico del paraíso. Suena así. Fijaros la instrumentación y cómo cambia el ambiente.